Gracias por venir además a a la transmisión de esta película, que es parte de una serie, Mierda Mierda, que habla sobre el teatro en dictadura, entre otros, en esta serie maravillosa que hizo Daniel Uribe y su equipo, y que coincidentemente nos conocimos cuando, quiero contarlo, perdón, cuando yo era presidenta del Sindicato de Actores, y me empezó a contar de estas ideas que tenía, de dejar plasmado toda la riqueza de los actores, de las compañías universitarias, de distintos colectivos, en distintos momentos en nuestro país. Y bueno, después nos conocimos, estaba en otra institución cuando ya la estabas grabando, y es un placer y un privilegio y una bonita coincidencia que podamos darla acá. Y lo más lindo de esto es que va a pasar a formar parte de nuestro repositorio, de nuestro patrimonio como Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y que va a ser la donación de estos capítulos listos, y quizá también el en bruto, pero sobre todo que va a estar a disposición para su conservación futura, pero también para que la puedan ver y escuchar tantas personas que pasan por nuestro museo y tantos otros que lo visitan de manera virtual y que pueden ver nuestras películas documentales a lo largo de Chile y fuera de Chile también, con el apoyo, por supuesto, del equipo de colecciones que está siempre trabajando por insumar aún más nuestro patrimonio. Así que muchas gracias, Daniel y equipo, todo lo que hay detrás de hacer esto, además del Ictus, que es muy cercano a nosotros, que son donantes nuestros, y también muy cercanos, por supuesto. Así que muchas gracias. No sé si quieres dar unas palabras antes del inicio y que firmemos también esta acta de donación antes de iniciar para ver el capítulo, y que con eso sellamos este regalo tan valioso. Me acordaba de esas conversaciones previas. Que en algún momento incluso le dije a la Fernanda que participara del proyecto. ¿Tienes el sí, acá? ¿Acá el lugar? Ya. Ya. Vamos a hacer el acto de donación. Permiso. Quiero aprovechar de decir, además, ya que estamos hablando de teatro, el teatro, esta expresión tan importante en la vida de nuestra sociedad, de las personas a lo largo de la historia, que interpela el poder, que habla de lo que pasa en nuestras sociedades, que a veces devela lo que no se ve y que todos estamos viendo de todas maneras. Dejarlos invitados al conversatorio que va a haber posterior, y también a una obra de teatro del ciclo de diversidades que tendremos y que inaugura esta semana, que hay algunos pueden escucharlo, al aire libre este jueves, viernes y sábado a las 8, es gratuito, y si uno se inscribe en un link para que te den una entrada, pero es gratuito, y vamos a tener la obra Pamberry, que es muy buena, muy interesante, y que habla también de las diversidades sexuales y de las comunidades LGTBI, pero por sobre todo habla de nuestra sociedad, así que están invitados también a esa actividad. Bueno, muy grato y un orgullo ser parte de haber entregado este producto para la preservación, conservación en un museo que me parece muy necesario de mantener, de potenciar, de hacerlo crecer
Y creo que nosotros los realizadores tenemos una responsabilidad, digamos, no... tenemos que participar, digamos, del proceso también de reflexionar sobre lo que significa el recuperar en registro lo que es nuestra historia reciente y nuestra historia más distante también. Quería hacer una pequeña introducción de lo que vamos a ver hoy día, que es el capítulo 4 de la serie Mierda, la función debe continuar. Y pedí que pusiera una foto de don Roberto Parada, porque originalmente esta serie surgió a partir del episodio donde Roberto Parada se entera del fallecimiento de su hijo durante la obra Primavera con una esquina rota, y él decide continuar con la obra pese a haberse enterado de una situación tan dramática como esa. Y debe ser históricamente, no solo en Chile, tal vez uno de los casos más emblemáticos donde el actor cumple con esa premisa, digamos, de que la función debe continuar a cualquier costo. Y tiene mucha implicancia lo que él hizo, porque no solo continuó porque era el show, sino que también convirtió ese espacio en un homenaje a su propio hijo. Y ese día ocurrieron muchas cosas que están reflejadas acá. Tiene una particularidad del relato. Ese episodio está relatado por muchos, por no decir todos, porque algunos habían fallecido, otros no quisieron participar por pena en general. Así no era que no quisieran participar, no querían recordar, de hecho, y no querían ser parte de este producto porque les afectaba mucho en su historia más personal. Y este fue el origen del proyecto. Así, de aquí nació el proyecto. Nosotros hicimos originalmente un cortometraje donde hablamos de esto, y después entendimos que había mucho más que escarbar, no solo de esta compañía, sino que de todas las compañías que participaron en dictadura y fueron una resistencia cultural, y también fueron un centro un lugar que congregaba, digamos, a la resistencia en sus salas, entre ellas principalmente el Ictus. Y nada, no tengo mucho más que decir, los dejo viendo este capítulo de la serie, que es un unitario, o sea, ustedes pueden ver la serie completa, está en varias plataformas. Dura 57 minutos, si no me equivoco, este capítulo. Pasa muy rápido, no está pensado para que concite mucha atención. Y después de la exhibición, junto con Coventán, dramaturgo, dramaturgista, investigador, candidato a doctor, vamos a hacer un conversatorio para hablar de esta serie y de lo que implica trabajar en este tipo de productos de rescate de memoria, archivo, y de este juego, esta doble moneda entre memoria y olvido. Muchas gracias por estar acá y ojalá disfruten. Quisiera decir algo yo muy pequeño. Mi nombre es José Manuel Rodríguez, encargado del archivo audiovisual. Agradecerle a Daniel, por supuesto, de su invitado, de venir acá a este día tan especial. Bueno, y también porque es un hito para nuestras colecciones. Viajó del sur nuestro amigo Daniel, viene acá unos días y va de nuevo de vuelta a su trabajo. Así que también muchas gracias, Daniel, por eso. Y contarles también que este archivo del Ictus comenzó el año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y él nos ayudó en un capítulo que se hizo con la gente de Extensión y Producción, que se llamó Cultura Archivo. Lo pueden ver en las redes sociales nuestras, en el YouTube del museo, donde cuentan de qué se trató esta serie, cómo se produjo. Y bueno, y ahora tenemos la oportunidad, después de 4 años, imagínense, de poder hacer esta donación tan importante de estos 6 capítulos. Eso quería decir. Muchas gracias y nos vemos más ratito. Que estén bien. Permiso. Quiero dejar entonces aquí a nuestro invitado y que le demos un fuerte aplauso.
Ya, vamos. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a este conversatorio porque es verdad que tenemos buenas conversas fuera del escenario, así que qué bueno tener esta oportunidad. Y bueno, antes de partir con mi primera pregunta, agradecerte a ti y al equipo el trabajo valioso, sumamente histórico y necesario que hicieron con esta serie que abarca casi 80 años de teatro nacional, que busca en todos los ámbitos cómo recuperar esta memoria. Y también agradecer la extrema sensibilidad que han tenido artística, ¿no?, al momento de armar este trabajo, de pensar en el producto tan acotado. Vamos a volver sobre este tema después. Me pasó, bueno, yo lloro a mocos siempre que veo este capítulo en particular, y es un buen ejemplo porque la escena del baile jazz es necesaria para nosotros también como público. Este condensado de 80 años en tan poco tiempo está llena de historias trágicas, extremadamente violentas, sobre todo los 3 capítulos que abarcan al momento de la dictadura. Entonces se agradece esto como público, dejarnos transitar, viajar con ustedes y tenernos también en consideración. Así que gracias. Mi primera pregunta quizá ya está medio respondida porque en tu introducción develaste el porqué de este título, Mierda, mierda, la función debe continuar. Todo nace aparentemente de este capítulo en específico, de este funesto segundo acto de Primavera con una esquina rota. ¿Quieres contarnos un poco del génesis de este proyecto? Sí, gracias por las bonitas palabras. Sí, como les decía, este capítulo nace, o sea, esta serie nace a partir de este hecho del que yo supe cuando yo era niño. El año 85 tenía 12 años. Mi familia estaba vinculada al mundo del teatro y vivía cerca del Ictus, y supe de este hecho inédito, y lo supe y siempre supe que fue verdad. Sin embargo, cuando estábamos haciendo el trabajo previo cuando estábamos montando el proyecto, nos encontramos con un par de investigadores teatrales que nos dijeron: no, pero eso es un mito, eso es... Investigadores teatrales de bastante renombre, que nos decían: no, eso es un mito, eso lo inventaron en el Ictus, eso nunca fue verdad. Y nosotros le decíamos: no, pero tenemos todos los testimonios. No, pero eso lo inventaron, porque había todo un escenario ahí que era para que se validaran en la persecución y se victimizaran. Lo que también nos provocó un poco de rabia y de ganas de contarlo. Inicialmente hicimos un corto de 5 minutos donde condensamos aún más lo que era esta historia, y lo lanzamos el año 2017 en una serie cortita, serie web que se llamaba El Resto de Historia, y se viralizó muchísimo justamente en la fecha de marzo. Y entendimos que tenía una relevancia mayor y que había que indagar más en eso, y había que extender el relato a más personas dentro de lo que habíamos hecho en el cortometraje. Y habíamos revisado material. Se había hecho una serie que hizo Marcelo Ferrari que se llamaba 12 días que marcaron a Chile, donde él hizo una ficción de esto, que fue un poco interesante lo que él hizo, pero utilizó los mismos actores, entonces no calzaban las edades con lo que había ocurrido. Entonces no funcionó, digamos, como un ejercicio de memoria, era más bien una recreación que no conseguía emocionar, que creo que era fundamental, porque lo que queríamos transmitir nosotros era lo que había pasado en ese minuto. Y teníamos muchos más testimonios, había muchos testimonios de gente que estuvo ahí, de personas, y bueno, había que condensarlo, y esta fue la mejor manera, después de muchas horas de montaje, y para llegar a lo que queríamos.
Y es importante lo que dices tú del baile de jazz posterior, digamos, ya la última fase del ictus del año 89, porque no queríamos terminar en un drama, ¿no? O sea, tampoco queríamos terminar con un final feliz, ¿ya? Pero era como, bueno, tampoco puedes golpear al espectador y quedar en la desesperanza, ¿no? O sea, lo que venía era la esperanza, pero después volvemos a una desesperanza, ¿no? Así como que no sabemos, los mismos protagonistas del ictus nos dicen que quedan como en un limbo, digamos, de no saber qué es lo que tienen que continuar diciendo, ¿no? Eso le pasó a muchas compañías, de hecho. O sea, la dictadura les daba una orientación clara de que había que alegorizar para poder existir, y era una buena manera o sea, no era una buena manera, era como una necesidad. Y el ictus no solamente, el ictus y otras compañías más, no solo eran importantes porque transmitían algo que le resonaba a la gente, sino que además las salas de teatro se convertían en lugares de encuentro donde se reunía la gente. Acuérdense que había restricción para reuniones, y los foyers del ictus y de otras salas se convertían en espacios de reuniones políticas, digamos. Pero no es el único, el ictus no es el único rescate, digamos, de esta historia, ¿no? O sea, el primer capítulo que toma los teatros universitarios, si bien tiene como esa idealización de lo que eran unos teatros que estaban bajo el amparo del Estado y que venían de una universidad también que formaba grandes profesionales, y no solo profesionales, sino que grandes intelectuales del teatro, gente muy estudiosa, muy preparada, y tenían las condiciones, ¿no? Porque el teatro, la universidad les daba las condiciones para estudiar, investigar, montar grandes obras. Si bien tiene ese gancho un poco más naif de mostrar algo más como menos perturbador en términos sociales, ¿no? Generalmente las obras que nosotros mostramos no son grandes provocaciones, sino que mostramos el desarrollo de algunos realizadores, y cómo eso fue avanzando y cómo era importante la profesionalización del teatro en ese momento. Y claro, y termina el año 73 con el fin de los teatros universitarios. Entonces, básicamente, tú decías, hay 3 capítulos que están marcados por la dictadura, pero básicamente todos están marcados por la dictadura. O sea, ahí los teatros universitarios terminan en el 73, de ahí viene los teatros de resistencia, que parte en los teatros de concentración, que es una investigación que tú estás realizando profundamente, y hitos que marcaron al teatro en dictadura, que es una segunda parte de ese capítulo, y después otro movimiento que eran teatros más modernos, que también fueron teatros de resistencia, pero que digamos, estuvieron más al margen aún de estos teatros que eran más parte de un circuito, entre comillas, mainstream, instalado y autorizado. Me refiero al Teatro de la Memoria, a lo que sucede en el Trolley, principalmente. Y luego quisimos destacar esta compañía, que era el Ictus, como un modelo de un proyecto, primero, y algo muy importante, ¿no? Es la única compañía, la compañía independiente más antigua que existe en Chile, que resiste hasta hoy, y que también muestra una buena historia, ¿no? O sea, parten separándose de estos teatros universitarios, justamente, queriendo buscar, indagar en nuevos territorios, y van desarrollando una metodología propia. Esa metodología propia que ellos hablan de las experiencias de creación colectiva fueron propias de Latinoamérica en general, y ellos estaban muy identificados con lo que estaba pasando en Latinoamérica. O sea, no es casual que sea Benedetti uno de los autores, no es casual que en una de las músicas que aparece ahí sea una música de Chico Buarque. Hay con muchos elementos que dialogan con lo que estaba pasando
acuérdense que estábamos en una época del boom latinoamericano. No es que la cultura en Latinoamérica en esos años no haya sido fructífera, o sea, de hecho, durante las dictaduras la cultura, en muchos casos, en términos de creatividad, crece. O sea, la creatividad, cuando hay restricciones, cuando hay carencia, hay mayor creatividad también. Y no solo eso, sino que además surge la necesidad de alegorizar para no tener que pasar por la censura. Entonces, la construcción de la narrativa es mucho más interesante y surgen productos que son mucho más sofisticados en términos narrativos. Y concluye este proceso con una reflexión de los actores jóvenes, principalmente, o los teatros contemporáneos, sobre lo que está pasando ahora, que básicamente está todo referido a lo que había pasado. Entonces, es interesante porque es efectivamente todo esto un ejercicio de memoria. Y lo he entendido mucho más en el último tiempo porque la memoria está íntimamente relacionada con el olvido, ¿no? O sea, al final son dos caras de la misma moneda. Y el ejercicio que uno hace cuando uno empieza a indagar en la memoria es también ver qué es lo que quedó olvidado. Es como cuando en el periodismo se hace selección, ¿no? Es tan importante lo que se muestra como lo que no se muestra. Y hay cosas que nosotros seguramente, algunas que formaban parte de que nosotros dejamos fuera, que formaban parte de una selección para una nueva temporada, pero hay otras que seguramente nosotros dejamos fuera porque no correspondían a esa indagatoria de un teatro más establecido. Porque había muchos teatros. El teatro es muy importante en Chile, ¿no? Hay teatro escolar, hay teatro sindical, obrero, hay teatro regional, poblacional. Es una amplia gama de expresiones teatrales que surgen en el país, que surgieron en dictadura, que obviamente no puedo abarcarlas todas. Y tratamos de condensar en estos 6 capítulos todo. Nos hubiera gustado que la serie hubiera sido más larga y que hubiéramos tenido segundas temporadas, pero bueno, no ha sido posible. No le gustó la propuesta de segunda temporada al Consejo Nacional de Televisión. Siendo que tiene algunos factores muy interesantes esta serie, entre otros que es una serie que tiene tuvo muy buen rating cuando se exhibió en TVN. Es una de las series que ha tenido más buen rating de productos culturales en TVN. Estuvimos muy favorecidos porque se dio durante la pandemia, donde estábamos todos viendo tele, ¿no? Pero tuvo mucho impacto, o sea, alto rating. A la hora que se da el programa, que no era el mejor horario, 4 o 5 categorías eran trending topic durante horas y la gente conversaba y recordaba. Entonces, quedamos muy satisfechos también por el resultado, porque somos una productora que tiene vocación de público. O sea que no sé si pudieron percibir, me imagino que sí, pero vimos 57 minutos que igual pasan rápido. Así, está pensado también para que sea un producto televisivo, reflexivo, pero también televisivo. Eso, resumí hartas cosas. No, pero maravilloso. 2 comentarios y una pregunta acerca de esto. Bueno, primero, es verdad que para hablar directamente desde lo teatral, yo lo comprobé en mi investigación sobre campos de concentración, pero una conclusión que uno puede sacar a nivel general de la dictadura: cuanto más restricciones, cuanto más también inventos. En los años 80, como giro entre los 70 y los 80, se experimenta fuera un poco de lo teatral, en el ámbito performático, muchas cosas. El colectivo de acciones de arte, que empieza a repartir volantines por Santiago, que experimenta con el afiche en espacio público. La cueca sola, desde el ámbito agrupacional, que es también un acto performático fuerte. Las yeguas del apocalipsis al final de los 80, que también experimentan ese ámbito. Son innovaciones estéticas que nacen del crear en contra. Y lo mismo con los campos de concentración, donde los presos políticos que
trabajaban teatralmente de forma bastante continua, estaban innovando también. Segunda cosa, encuentro que el trabajo que hacen ustedes en cuanto a recontextualización, es decir, este trabajo arduo de ir a buscar los archivos, los registros de la época donde estén, comprarlos a veces, tener esta parte como de ir negociando, para tener las caras, las edades en el momento en que se presentaba. En el caso, por ejemplo, de los campos de concentración no era posible hacer esto, no hay registro de cómo se veían el Oscar Castro, el Carlos Genovese, toda esta generación cuando estaban en los campos, y la gente suele olvidarse de lo joven que estaba toda esa gente. No podemos entender exactamente qué era el movilizarse teatralmente en esa época sin pensar que la inmensa mayoría tenían apenas 20 o en la primera mitad de los 20 años, y muy poco dentro de los presos políticos tenían más de 40. Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, y logran hacerlo a través del relato en ese capítulo que es el segundo. Mi pregunta es que desde lo académico, desde la academia, yo sé lo que es una historia del teatro, yo sé que difícil es hacer ese recorte, cuántas cosas quedan marginadas por este trabajo. Lo muy hermoso de todo este trabajo que hacen ustedes es la pluralidad de voces. Por ejemplo, lo que vimos ahora con el momento mismo de la función de Primavera con Esquina Rota, están todos los puntos de vista de todas las personas que estaban presentes. Este trabajo, primero, ¿a cuántas personas entrevistaron en total? Y ¿cómo arman un producto de este tipo para la televisión? Tan complejo, tan nutrido. Hicimos 240 entrevistas, muy extensas todas, porque nosotros entrevistamos con tiempo. O sea, no buscamos, no queremos, como dicen en periodismo, una cuña, ¿no? Sino que lo que queremos es el relato. Y a veces ese relato no sale la primera y requiere de más conversación. Yo ocupo un sistema que he aprendido de un cineasta brasileño que se llama Eduardo Coutinho. Que Eduardo Coutinho es un cineasta, lamentablemente falleció hace unos años, un cineasta que trabajaba con antropólogos. No hacía antropología visual, pero él previamente a las entrevistas que él realizaba, un equipo de antropólogos se acercaba al sector donde él iba a trabajar y investigaban quiénes eran las personas que iba a entrevistar. Y le hacían como una preentrevista profunda, porque acá en el periodismo chileno existe una preentrevista, pero muy poco profunda, ¿no? Es como para ver si sacar cositas como detalles, ¿no? Y lo que tenía Eduardo, y que aprendí bien, era que uno tiene que darle los pies al entrevistado para que hable de cosas que uno ya sabe que son importantes para él. Entonces, si ustedes ven la entrevista son muchos relatos del entrevistado y muy poco de nosotros. Sí. Igual, si me permites un paréntesis ahí, me toca hacerlo también en mi trabajo investigativo. Haciendo esto también están estableciendo intimidad, que para mí es una cosa que no necesariamente le corresponde al periodista, o no siempre se toma el tiempo de hacerlo, porque si bien es muy llamativo verlo como público, ese nivel de emoción en el relato, es difícil conseguir que alguien entregue todo esto, a pesar de que sean actores. Es un recuerdo tan violento y dolorido, no necesariamente están dispuestos a hablarlo, y tiene mucho que ver con un trabajo previo de acercarse, que evidentemente están logrando muy bien. Claro, nos acercábamos, leíamos de sus historias personales, y además trabajamos con un equipo pequeño. Y el equipo pequeño, no sé, tengo colegas míos que dicen que hay planos que les falta luz, por ejemplo, y cosas que pueden ser verdad, pero que a nosotros nos importa más el relato. Y a veces efectivamente faltaba luz porque íbamos a una casa donde teníamos, por ejemplo, a Nisim en una situación médica muy compleja, donde había un solo lugar donde podía estar sentado y de hecho no podíamos montar ninguna luz. Entonces había que trabajar con lo que había. Y eso ocurrió en varias situaciones, y porque lo importante es lo que digan, no cómo se vea. ¿Ya? Caemos normalmente en un error
que tiene que ver con la forma y no con el contenido, ¿no? Y el registro aquí vale más, lo que digan es más importante que la forma. De hecho, de alguna manera, son pequeños extractos donde ellos se ven, ¿no? Lo de la emoción es bien importante porque yo no hice todas las entrevistas. Yo trabajaba con un asistente de dirección, que es Juan Pablo Echenique, que trabajaba entendió cuál era nuestro sistema de trabajo muy bien. Y Juan Pablo conseguía el mismo resultado. O sea, yo no hice las 240 entrevistas. Y conseguí el mismo resultado porque nos tomamos el tiempo para hablar con los entrevistados, ¿no? Y curiosamente siempre nos daban 1 hora y terminábamos en 3, ¿no? Porque quieren hablar. Y quieren hablar sin que los interrumpan. Y ahí es donde ocurre el ejercicio de la memoria, ¿no? O sea, es donde uno le pregunta el detalle que uno sabe que va a significar algo y da consecuencia para un relato mayor, que muchas veces también llega a la emoción. Nosotros, hay escenas mucho más emocionantes, así como de más llanto, y no fueron las que nosotros nos pusimos todo eso. No queríamos ser demagógicos, digamos, en provocar a través de escenas muy lacrimosas, ¿no? Sí hay una ambientación musical que motiva y en casi todos esos momentos hay una ascensión narrativa que te lleva a un clímax, ¿no? Y está marcado por todas las películas, todos los capítulos son climáticos. Me faltó decir algo muy importante, que el capítulo de los teatros, después de los teatros de resistencia Trolley iba acompañado a continuación, digamos, de un capítulo especial que le dedicamos al Teatro de la Transición y a Andrés Pérez. O sea, había un vínculo que nosotros establecimos entre los teatros universitarios y el gran hito de los teatros universitarios, que fue La Pérgola de las Flores, y Andrés Pérez y el otro gran hito del teatro contemporáneo, que es La Negra Esther. O sea, de hecho, iba a mencionarlo en todo caso, no necesariamente para profundizar, pero a mí me gusta muchísimo este capítulo en específico del teatro en la transición, y conecta un poco con lo que estabas comentando, ¿no? Que es que por una parte hay todos los recursos que pide, ¿no?, un canal abierto en términos de que el público enganche, que sea dinámico, pero al mismo tiempo también se percibe el trabajo periodístico, empático que te nombraba antes, donde comunica un poco la impresión de que están todos hablando seguido, hasta cuando no los estamos escuchando. A eso me refiero con pluralidad de voces. Tenemos esa sensación de entrevista larga, de que se están lanzando un poco en el relato, y eso, fíjate, transpira, encuentro, también para los que no están. Y el capítulo sobre el Andrés Pérez, que no está para dar testimonio, que está evidentemente narrado por otras voces cercanas, pero el Andrés está muy presente. Hay evidentemente registros de él actuando de Gandhi en la Indiada de Ariane Mushkin, hay fotos, videos de él trabajando, pero nunca hablando directamente, poco hablando, digamos, sobre su oficio, y parece que está narrando el capítulo. Sí, es una anécdota cortita sobre la Indiada de Ariane Mushkin. Nosotros, para conseguir un archivo en Chile, nos demorábamos mucho tiempo entre gestionarlo, encontrarlo, o entre encontrarlo, gestionarlo, saber de quién era, ver si había que solicitarlo, pagar derechos, etc. Para conseguirlo de Ariane Mushkin nos costó entrar a un archivo que tiene la Cinemateca Francesa, que está online, donde tú buscas la Indiada Andrés Pérez y te sale el video exacto, y luego lo solicitas a través de la embajada francesa y te llega la respuesta en 2 días y lo ceden. Eso es como la realidad que tienen registros de todo, ¿no? Y es gratuito, ¿no? Nosotros, si bien hicimos este capítulo con apoyo del archivo de TVN, que fue muy relevante, TVN en este caso no nos cobra por el archivo porque éramos socios del proyecto, coproductores,
Pero si no, muchas de las otras imágenes son compradas a Canal 13 o a Chilevisión, que en esa época tenía otro nombre, era Canal 11, o a personas, otras instituciones. Y nosotros siempre apelábamos que el archivo al menos el archivo de TVN debería ser un archivo público, ¿no? O sea, es la historia de todos nosotros, de un canal público, no te lo pueden cobrar. ¿Se imaginan la cantidad de productos que podríamos hacer los realizadores a partir de un archivo que tiene ya desde el año 69 a la fecha? Podríamos hacer si tuviéramos acceso, podríamos hacer una gran cantidad de productos de muy buena calidad y mucho más reflexivos si tuviéramos acceso a ese ítem que es extremadamente caro y que limita, digamos, las condiciones de producción. La serie está llena de material inédito, o sea, hubo una búsqueda permanente de material que pensábamos que en algún lugar tenía que estar, y bueno, eso es lo que hacen los documentalistas, la gente que le gusta, digamos, que tiene esta obsesión que hace un poco de arqueología, ¿no? Entonces empieza a buscar que esta persona podría tener y va haciendo toda una búsqueda, una investigación hasta que lo encuentra. Y en eso fue muy importante el equipo con que contamos, porque aparte de compromiso tenían la ansia, digamos, de conseguir un archivo como un gran logro, ¿no? Entonces tiene mucho material inédito y mucho material que ya estaba, que ya había sido consolidado, organizado por la USACH, por la Universidad Católica, que obviamente ayudaron mucho. Nombro la Universidad Católica y la USACH porque lo tienen organizado, no así la Universidad de Chile, que no tiene archivo. Increíble. O sea, la Universidad de Chile no tiene archivo de su propio material. Nosotros digitalizamos casi todo el archivo que la Chile tiene hoy día digitalizado, lo digitalizamos nosotros. Eso es bastante increíble. Siendo que tienen el material, solo que está disperso, desordenado por muchas partes. Bueno, o sea, con mayor razón, felicidades máximas a todo el equipo por ese trabajo. Yo también me siento muy agradecido siempre de ver esto, y esta sería como la última doble pregunta antes de quizá abrir a preguntas del público, porque yo tengo esa concepción también y por eso me lancé a ese trabajo sobre campos de concentración, de que muchas veces nos quejamos de que hay partes de la historia que no conocemos, que hay cosas que se perdieron, sobre todo en el ámbito de las artes escénicas y performáticas, que son fenómenos efímeros que después se desvanecen, no siempre hay texto, eso hasta el ictus lo comentaba en algún minuto, no tenía todo el texto escrito, pero sí, los archivos son ellas, son los registros, hay que grabar esto, hay que filmar esto. El Nissim ya no está con nosotros, son muchos los que ya no están, el Sergio Lidida, el Oscar Castro, pero lograron captarlo y podemos volver a conectar con ellos, y están las actuaciones, están las actitudes, están los recuerdos ahí. Registrar esto, la idea de un archivo vivo, es parte de lo que me gustaría conversar contigo para cerrar, junto con una pregunta quizá un poco más estructural sobre el trabajo o sobre el ímpetu de lanzarte esto. Tengo la sensación de que una hipótesis que tú planteas a través de la serie es que el teatro ha sido no solamente relevante, sino que el teatro a lo largo de sus 80 años cuenta exactamente, da cuenta exactamente, conecta directamente con todo lo que le está pasando a Chile. Con el teatro en transición, La Negra Esther, que es exactamente lo que va después suceder a lo largo de la transición. El teatro en campos de concentración, que es una parte que no había sido incorporada a muchas historias del teatro moderno, y muchas otras más. ¿Por qué teatro? ¿Por qué te interesa el teatro en ese aspecto para contar todo esto? Sí, mi formación es en cine, pero el cine chileno tiene una historia mucho más acotada. O mucho menor, digamos, que la historia que tiene el teatro chileno. Sin embargo, el cine queda registro, ¿no? O sea, las películas las tenemos, algunas las vamos recuperando con el tiempo. En eso hace un trabajo la Cinemateca y otras organizaciones que bueno, recuperan material que estuvo ahí abandonado, lo tratan de rearmar, pero tenemos una historia pequeña, ¿no? No una historia extensa.
Sin embargo, el teatro tiene un problema, ¿no? El teatro solo existe en la medida que está en un escenario y ocurre mientras ocurre y después no hay registro de aquello. Y gran dificultad, ¿no? Había un hábito de que durante los años 40, 50 había mucha fotografía muy producida de obras de teatro, y ahí podemos tener una referencia fotográfica de lo que fue el teatro. Luego, curiosamente, no hay registro ni siquiera ahora, en el 2024, donde las compañías podrían grabar sus obras con un celular. Tampoco existe. O sea, es como curioso, ¿no? Que incluso hay plataformas internacionales que exhiben teatro. No hemos llegado a aquello todavía. O sea, existen un par de iniciativas, sobre todo la pandemia trajo mucho de esto, la Fundación Teatro Amil tiene hizo toda una gestión en ese respecto, pero siempre nos topamos con el mismo problema interno del sector, que es que no es lo mismo, una filmación no es lo mismo que la obra. Entonces, ¿cómo archivar esto? Y me parece, en mi opinión personal, que el relato, que el dejar que las personas cuenten cómo fue actuar ese personaje, vuelvan a transitar por el recuerdo, a veces es mucho más fidedigno, y ustedes lo montan espejándolo con un par de grabaciones de delicto. A mí además me gustaría conocer el proceso también. O sea, no solamente conocer el resultado. O sea, toda la gente que entrevisté de La Negra Esther decían que La Negra Esther se había hecho en 4 semanas. Me hubiera encantado ver qué pasaba en esas 4 semanas. Así como cómo hicieron algo tan complejo, aparentemente, en tan poco tiempo. Hay pequeños registros, pero muy pocos, ¿no? Sí. Menos que en el Teatro du Soleil de Lemnoshkin, porque sí registraba mucho el proceso de creación. De hecho, lo de La Indiada está desde el comienzo. Está desde el comienzo, o sea, está cuando Andrés Pérez lo eligen para representar a Gandhi, ¿no? Y hay mucho material, nos dieron extractos de material, pero hay mucho material. El proceso es muy importante. Yo creo que el proceso es más importante en el teatro que en otras expresiones. Me vuelvo al cine. El cine más bien es como uno trabaja en departamentos separados y en algún momento los reúne, ¿no? Y el sistema de producción es así. No es como el teatro, ¿no? Porque el teatro es un grupo que está trabajando constantemente, y ahí está también la dificultad del teatro, ¿no? Es difícil evaluar el valor del costo del teatro porque son muchas horas dedicadas a ensayo. El cine no tiene esa cantidad de ensayo. Se puede presupuestar de mejor manera. Y es una expresión donde tampoco se puede evaluar la creatividad en la construcción de un personaje, que hay más construcción de personaje que en una película. Bueno, tiene muchas diferencias, ¿no? Y hay un factor más que tú me decías del interés. Yo creo que no hay ninguna otra arte en Chile tan arraigada como el teatro. Probablemente la música sea otra, pero también se cruzan, ¿no? O sea, Víctor Jara igual es músico, y hay varios ejemplos de La Negra Esther es una comedia musical, y La Pérgola de las Flores también, digamos, pero el teatro debe ser el arte más arraigado. Yo tengo una teoría que es bien básica, pero creo que tiene mucho sentido, y que tiene que ver con ya más de 60 años de tradición televisiva. La gente se identifica con sus actores que ven la televisión, digamos. Entonces, y los forman parte de sus vidas. Entonces, no todos van al teatro, pero sí todos conocen a sus referentes teatrales, actores. O sea, igual en Chile muchos de los actores de televisión también tuvieron experiencia en las tablas, obras muy icónicas, y también a mí como extranjero siempre me ha sorprendido pero muchísimo la cantidad de presidentes y presidentas de la República en los teatros. Esto no pasa en cualquier país. Hemos visto solamente en el documental, Lagos, Elwin, Bachelet, Boric, son personas que van al teatro. Así es. O por lo menos lo toman en cuenta. Puede ser una parte de un dispositivo comunicacional, pero hasta en países que tienen un cierto patrimonio cultural o cierta representación sobre ello como Francia, esto no necesariamente pasa. Entonces hay algo ahí evidentemente, y Víctor Jara era embajador cultural del gobierno popular de Allende. Entonces hay un vínculo muy muy fuerte ahí. Sí, y el rol que jugaron los actores en la dictadura de resistencia fue muy valorado por muchos años por la gente que tenían altos niveles de credibilidad,
de hecho fueron clave en la campaña del no, en las campañas políticas siguientes. Ahora hay una distancia, como digamos que el desprestigio por el que han pasado todas las instituciones, digamos, hay una distancia mayor, ya no tienen ese arraigo, se han distanciado. Y se han distanciado porque también se han distanciado de los grandes temas. O sea, creo que hay compañías que sí lo están abordando, pero como los grandes referentes no lo están abordando. O los que eran los grandes referentes, o que deberían haber sido el relevo de los viejos teatristas chilenos, ¿no? Eso tengo la impresión de que lo abandonaron. Los veo haciendo publicidad de autos y cosas así. Entonces como es complejo, ¿no? O no sé, cualquier cosa. Es otro mundo, ¿no? No estoy diciendo que... No una crítica así como puntual, pero otra realidad y sí ha perdido valor. Sí han perdido influencia. Eso creo que el teatro tiene que reconocerlo y ha perdido influencia porque antes a una obra de teatro podían llegar 500.000 personas y ahora se hacen temporadas de 5 funciones que a lo más pueden llegar 2.500 personas en una sala llena como el GAM, por ejemplo. Entonces, claro, difícil que tú generes influencia si te vieron 2.500 personas y no 500.000. Digamos, o sea, la vocación de público también se ha perdido. O sea, hay como una vocación más por hacer que una vocación por llegar a más público. Ahí entramos al territorio donde podríamos quedarnos conversando por horas y horas porque la conversa es buena. ¿Qué opinan ustedes? Eso, el público. ¿Quedará alguna pregunta por acá que hacer? Le quiero pedir un favor, ¿no? Así pueden encender la luz de la sala. ¿Alguien tiene eso? Por favor. Voy con el micrófono, por favor. Hablabas de los teatros, de las compañías de teatro. Hola. Con la dictadura, las carreras universitarias, la intervención cerró miles de carreras, sociología, periodismo, etcétera, y obviamente teatro, entiendo. Teatro no. Eso, bueno, pero el 80, yo con la Ley General de Universidades se mantenieron carreras como todo tenía que ser licenciaturas. El teatro, tú dices que no cerró, por la Universidad de Chile lo cerró, la Católica lo cerró. Sí, Ella apuntaba a Lictus si aparte de esto hacía escuela de teatro, o los jóvenes interesados, o otras escuelas, porque lo entendí al principio, porque llegué un poco atrasado, cuando habla Mónica Echeverría, que al tercer año se salió de la universidad y con alguien más y formó el Lictus. Entonces, ¿qué pasa con esa parte de la enseñanza del teatro? En dictadura del 63 en adelante hasta los 80, esos 7, 8 años, 9 años, con la parte como pedagógica de la enseñanza, si lo reemplazó aparte de los sindicatos, de los estudiantes, etcétera, si había unas compañías que se formaron, enseñaban teatro o no a los jóvenes que les interesaba aprender. Sí, mira, es verdad que lo que dices tú, muchas carreras fueron cerradas y otras fueron intervenidas. El Teatro de la Chile siguió funcionando. ¿Pero captaba alumnos año a año? Sí, de hecho, algunos actores como Andrés Pérez fueron formados en dictadura. Gran parte de los actores que nosotros conocemos que están entre las fajas. Pero te estoy hablando de los 80, no te estoy hablando del 73 y ese periodo. No Sí. se formó Andrés Pérez, no sé si él estudió en los 70 o en los 80. El 78, sí. Primero, para acotar ese punto, sí los teatros universitarios se mantuvieron. Ahora, los rectores de la universidad eran militares, claro, y quienes fueron fueron designados directores de la escuela no eran los más adecuados, digamos, para los cargos. Y digamos, pasamos por un periodo donde se hacían unos clásicos muy a la antigua, digamos, sin ninguna aspiración mayor que reproducir obras, manteniendo cierta estructura de los teatros universitarios, mucho menor de lo que era anteriormente. Y tal vez hay algunas cosas rescatables, principalmente del Teatro de la Católica, que sí tuvo un intento de alegorizar algunas obras durante el periodo de dictadura y menos de la Universidad de Chile. Yo te preguntaba si compañías como Ictus
No, no. ¿Hubo otra compañía en ese momento? No, hubo sí formación de grupos teatrales. Sí, la izquierda, digamos, siempre mantuvo el interés de que a nivel obrero, a nivel comunitario, el teatro tuviera un rol, ¿no? Así como lo ha sido en todo el mundo. Y se formaron grupos de teatro en regiones, grupos de teatro en poblaciones, sindicatos. Eso sí, y tuvo una... Así como los campos de concentración pudo mantener una cierta esperanza en esos sectores, también tuvo una relevancia importante. Y para aclarar un par de puntos, sí pasó que en las carreras que estaban intervenidas, estudiantes dejaron de matricularse también, que era una consecuencia muy directa. El teatro en Valparaíso, en Concepción, las carreras cerraron y algunas tardaron muchísimo tiempo en abrir. Recién el año pasado, exactamente en Concepción, y era un teatro universitario sumamente importante y esperamos hasta el año pasado. Claro. Y otra cosa sobre esta carencia pedagógica está muy destacada en el capítulo sobre transición, porque efectivamente lo que pasa en ese momento es que por una parte cuesta rescatar la experiencia que sucedió en dictadura de resistencia, por parte porque se exiliaron, otros porque no se dio la continuidad, y por otra parte, algunos se dan cuenta que hay un atraso terrible en cuanto a las innovaciones y experimentaciones artísticas al nivel mundo. De ahí surge Teatro del Silencio, que rescata Marcel Marceau. De ahí sale la parte como más física que hace La Tropa, o que hacen... Eso lo destacan absolutamente muy bien. ¿Cómo? Sí. Sí, fue una de las compañías que estuvo entre los 70 y 80, el Teatro Cubo existió. Hubo muchas compañías que tuvieron una vida corta también, así que fueron intentos de desarrollar un proyecto. El Teatro Q surgió porque tenía una sala, entre otras cosas, y generó un par de obras interesantes y después desapareció, como muchos, igual que ahora. En eso es bastante similar. El trabajo de compañía es muy complejo, ¿no? O sea, también se aborda en el último capítulo. Las compañías generalmente duran mientras son todos jóvenes. Una vez que empiezan a crecer, se separan naturalmente, ¿no? Así como los proyectos individuales empiezan a tomar cuenta y las compañías ya no resisten porque generalmente solo sobreviven muy precariamente. Lamentablemente nos quedan para 2 preguntas tiempo. Puede ser usted y usted. Ya. Hola, muy breve. Me ha encantado el video. Ha sido muy interesante porque incluso me ha recordado la manivela. En aquellos años, yo soy de provincia, y en aquellos años en Chile yo veía la manivela y me la devoraba, ¿vale? La pregunta es la siguiente, es que al final del documental hay una voz de alguien que dice algo relacionado con el teatro en primera persona. ¿Quién es la voz y ese texto de dónde sale? Ese es de Nissim Charim, de una obra de teatro que se hizo en homenaje al ictus, que contaba la historia del ictus. Y dice, está el GC, que lo marcamos en el texto, porque lo rescatamos tal cual. O sea, Nissim esa obra la hace desde su casa, ya estaba enfermo, y él hace la obra está un poco básicamente postrado, y hace la obra desde su casa y termina el texto con esas palabras, refiriéndose no solo a él, ¿no? Sino que a la compañía que él terminó asumiendo la responsabilidad completa, ¿no? Porque la compañía resistió mucho tiempo y durante mucho tiempo fue Nissim el que la mantuvo. Ahora es su hija, Paula, la que la mantiene, y yo creo que con un proyecto distinto, en un mundo distinto, ¿no? O sea, no tiene el mismo impacto que tuvo, ni la relevancia que... Me van a retar los delictos después, pero no tienen el mismo impacto que tuvieron, y yo lo entiendo porque además tienen que subsistir, ¿no? Mantener una sala no es barato, tienen que arrendarla para eventos, la realidad actual, ¿no?
Así funcionan los teatros independientes, en general todos. En general todos. ¿Había alguien más? Sí. No, muy, muy cortito. Solamente es agradecerte el trabajo. Para mí Ictus es muy relevante porque es como está conectado como con mi historia sensorial, sensitiva, cultural. Yo vivía en Quintero, entré a estudiar a la Católica en Valparaíso en el 86, me hice una amiga de Santiago, en el 87 veníamos a Santiago a la casa de la amiga y íbamos al teatro. Entonces la primera obra que vi fue Residencia en las Nubes del Ictus en el Teatro de la Comedia. Entonces tengo como grabada en mi memoria esa sensación como de estar en la sala y que se oscurece todo y empieza a suceder ese mundo mágico ahí adelante, que no te voy a decir si entendí la obra o no lo creo, pero sí esa sensación como de que esto no puedo nunca más no volver a tener esta experiencia. Y eso fue totalmente Ictus en esa época. Y bueno, después lo de Andrés Pérez, que siempre también fue bien marcador en esa época universitaria. Así que nada, agradecerte, como llevarme nuevamente a ese recuerdo tan importante y bonito. Eso. Qué bueno. Yo iba al Ictus de muy chico también. Y tengo la misma memoria del Ictus. Me llevaban de muy chico, yo era de Puerto Montt. Y mi familia, cada vez que veníamos a Santiago, íbamos al cine, al teatro, y lo aprovechamos todo. Entonces veía siempre casi todas las obras posibles, que eran 10. Habían 10 salas funcionando, ¿no? Y podíamos ver 10. Y mis papás no me restringían en términos de edad, ¿no? O sea, me llevaban de muy chico, porque les parecía importante que... Y bueno, y me cagaron porque me dediqué a esto, ¿no? Daniel, ¿y el bonus? Hola. Muchas gracias. Bueno, primero que nada también felicitarlos por es un muy buen producto narrativo, muy emotivo, muy emocionante y cumple perfectamente el objetivo de traspasar y transmitir un ejercicio de memoria. Creo que eso se cumple muy bien. Yo quiero contar una cosa muy cortita, tratar de ser lo más breve posible con respecto a lo que planteó el compañero al principio, de contar un par de anécdotas de estas personas. Tuve la oportunidad de conocer, antes que fallecieran, a 2 personas del Teatro Ictus. Yo también soy actor. Y lo quiero contrastar un poco con lo que tú estás comentando ahora de estos nuevos tiempos y lo que estamos ahora como sociedad, ¿no? Donde lo monetario y lo material prima ante cualquier cosa. Nosotros, partiendo nuestra compañía, el año 2005-2006, andábamos buscando un texto para partir nuestra primera obra con la promoción de un profesor, Teatro Accidental. Y este profesor nos contactó con Jorge Díaz, ¿ya? Y nos juntamos en Providencia, en el drugstore, muy amable, nos invitó unos sándwiches, unas bebidas, y nosotros como recién egresados nosotros queríamos pagar la cuenta y por ningún motivo nos permitió pagar la cuenta, y nos cedió una obra muy poco conocida de él que se llama Andrea, que es una obra que él escribió en España, un texto precioso que habla sobre las problemáticas adolescente en torno a la droga y un montón de temas muy, muy interesantes. Y nosotros esperando cómo poder hacerlo para que si habría que pagar algo o alguna cosa. Y al final de la reunión nos pasa el texto, nos invita, paga la cuenta y nos dice, muchachos, por ningún motivo, como compañía que recién se inicia, les voy a cobrar un peso por esto. Por favor, es un honor para mí que ustedes hagan un texto mío, se los agradezco mucho, hagan lo que quieran con la obra, pero por favor no le modifiquen una letra, porque es mi obra, pero háganla las veces que quieran, donde quieran, y ni siquiera me avisen. Y habla de una generosidad increíble, porque han pasado los años y a nosotros nos cuesta mucho como teatro independiente, aunque tengamos el interés de montar un texto de un autor, monetariamente hay una barrera gigantesca porque no se permite hacer algo simplemente si no pagas.
Entonces quiero contar esa anécdota de la generosidad del maestro Jorge Díaz. ¿Y montaron la obra? Sí, la montamos, la hicimos por todas partes, recorrimos muchas partes de Chile maravillosamente, ahorrándonos ese dinero de los derechos y todo. Entonces quería contar esa anécdota. Y la segunda, que es en la misma época, ensayando esa misma obra, no teníamos dónde hacerla. Y este mismo profesor nos contacta con Nissim Charim, lo mismo. Y sabes que nos pasó el teatro para que lo ocupáramos, para que sacáramos fotos, para que hiciéramos los flyers, para que hiciéramos ensayos, para que recibiéramos gente. Y también nos dijo, por ningún motivo les voy a recibir un peso, dijo. También es un honor para nosotros que poder ayudar a una compañía emergente. Entonces quería contar eso porque habla de la calidad, que a lo mejor es en los tiempos que estas personas se formaron, en los tiempos que en las personas, digamos, construyeron su arte y lo muy diferente que es hoy día. Pero yo quiero aclararte que la compañía actual y la dirección de la Paula también tienen mucha generosidad respecto a eso. Sí. O sea, han mantenido ese espíritu de colaboración y de engancharnos con generaciones nuevas, de que el teatro tenga una vinculación con social real. Sí. Lo que yo te digo es que tal vez ha perdido impacto en el sentido de que hay otras ofertas, ¿no? Y el Ictus, pese a ser una sala emblemática, estar también ubicada y todo, tal vez, no sé, es chica, no sé. La gente, todos quieren estar en el GAM, ¿no? Sí, es como, o en Matucana 100. Es como, están buscando como una sala con otras dimensiones. Sigue siendo una sala pequeña, ¿no? Una sala... claro, es una sala, un teatro de bolsillo, muy agradable, pero bueno, yo creo que va a revivir, ¿no? O sea, creo que tiene... las cosas van cambiando. En estos momentos es así, puede cambiar. Yo te quiero agradecer ese recuerdo, Jorge Díaz. Estamos hablando de este actor que falleció hace poquito, que era muy amigo de Cuervo Castro, ¿no? Que estuvieron acá ellos conmemorando los 50 años del Teatro Aleph. Estuvimos con Miguel Dabañino también. Y eso, no sé si quieren decir algo más para cerrar y para entregar el libro de regalo ahora. No, nada, muchas gracias por estar acá, gracias por la atención, por haberse quedado todo este tiempo. Espero que haya sido interesante. Y decirles que si quieren rever la serie está disponible en TVN, en la plataforma de TVN, los 6 capítulos. Y no es fácil, no es difícil encontrarla. Y en el Centro de Documentación Audiovisual nuestro. Bueno, está acá. Un tiempo estuvo también en Santiago 1000. Nosotros nunca le hemos dado restricciones a esta obra. Siempre hemos querido. Ha tenido muchas visualizaciones vía streaming. En los años que estuvo en Santiago 1000 tuvo muchas, en TVN también. No sé cómo les va a usted acá, pero tiene una visualización permanente y sin grandes promociones. Entonces quiere decir que el boca a boca funciona y que a la gente le interesa, y eso es sano, digamos, ver que el teatro está vivo, ¿no? Así que muchas gracias. Un gran aplauso. Por favor, lo que faltó es que presentara a tu invitado con su nombre, por favor. Nunca supimos. Coco elige yo, pero no queda un Coco nomás, ¿cierto? Sí, Correntan es un ¿cómo se llama? Correntan, pero le decimos Coco. Es francés, formado en la Universidad de Lyon, candidato a doctor en teatro, en estética, dramaturgo y dramaturgista, y un investigador teatral. Acá en Chile también forma parte del Teatro Municipal. El rol específico es de producción formativa, y está desarrollando una carrera que conoce mejor que muchos de nuestros artistas chilenos lo que es el teatro chileno, y suele pasar. Y está investigando
y tenemos un interés en común sobre el teatro en los campos de concentración a través de un proyecto Fondar que se va a traducir en varios productos, entre ellos los papers correspondientes, digamos, y además en otros productos más a partir de esa interesante investigación que es muy distinto a lo que hicimos nosotros, que es una investigación más superficial, y ellos están haciendo una investigación mucho más profunda. Muchas gracias por la presentación. No creo que el trabajo de ustedes haya sido superficial para nada. Si quieren saber más de este proyecto, que yo llevo casi 10 años ahora en esta investigación, pero ahora con mi colega de la Universidad de Playa Ancha, Lorena Saavedra González, que es parte del núcleo de investigación NICE, contamos con el patrocinio del Museo de la Memoria para lanzar una primera etapa de, ojalá algún día, un archivo nacional del teatro concentracionario que se llama Anteco. Así que vamos que se puede, rescatando también el trabajo de estimados compañeros que han hecho una pega fantástica. Gracias por la atención, gracias por la presencia y por recibirnos. Lo hiciste muy bien, Coco. Gracias, Daniel. Les tenemos un regalo también. Un gran aplauso. Dos cosas. Este es el primer catálogo que se hizo del museo, tiene 15 años. Así que pocas personas tienen este catálogo donde cuenta nuestra historia de inicio. Y como hablaste también de los archivos, de orales y testimonios, tenemos este especial del Archivo de la Memoria en Chile, donde registramos más de, acá llevamos 1.500 personas registradas, te ganamos, pero bueno. Y ahí hay un resumen también con QR para que puedas ver parte de nuestro patrimonio audiovisual también. No, gracias a ustedes. Y tu convenio, y por favor, Noa, gracias al auspicio de Magdalena Garretón, que que nos entregó este libro, vamos a Garretón, que es nuestra coordinadora general del Museo de la Memoria de los Derechos Humanos. Gracias, Magda, por estar aquí con nosotros. Y eso lo regalamos, nos pusimos de acuerdo cómo íbamos a regalar esto, pero al final no quedamos en nada. ¿Cuál es la idea? La mejor pregunta, la persona más simpática, el que llegó primero, el que tiene más edad, no sé. Camarines de mujeres, memorias de prisioneros de políticos en Estados Unidos. No sé cómo lo ponemos el tiempo. A lo mejor podemos hacer una pregunta y que levante la mano y conteste bien, se lo lleva. ¿Puede ser o no? El apellido de Nisim. No, esa es fácil. No. Hagamos una pregunta, una pregunta entretenida y que puedan contestar. El que sabe levanta la mano y yo me acerco y contesto. ¿Se acuerda alguno de ustedes en qué año se estrenó La Negra Esther? Yo sé. Esperen, vamos a ver. Está grabando, ¿cierto? Vamos a ver si Se estrenó en el Cerro Santa Lucía el año 1989 o entrando en 90. Fue en Puente Alto. Fue en Puente Alto el 88. Yo la vi en el 89. Claro, primero fue en Puente Alto y después fue después derivaron, unos meses después, derivaron al... El verano del 89. No, sí, está bien. Sí, obvio que sí. Tienes que ir a buscar el libro. Ahí te lo voy a entregar, Daniel. Por favor, Daniel, ahí, aquí, para que quede el registro. Gracias a todos. Yo la vi recién estrenada. Un gran aplauso. Gracias. El verano del 89.